Bien, como les comenté antes de la pausa, el gobierno ha presentado el Plan Nacional de Diversificación Productiva. No es un documento final, es un documento que se está poniendo para consulta pública y tenemos acá al ministro de la Producción, Piero Gessi, que nos va a explicar en qué consiste este plan. Piero, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. No, muchas gracias, Enrique, por la invitación. El plan de diversificación tiene tres grandes ejes, ¿no? ¿Nos podrías contar cuáles son estos? Claro. El primer gran eje es el eje de la diversificación productiva, propiamente dicho. La idea sería cómo se añaden nuevos motores al crecimiento de la economía, más allá del sector minero energético, que ha sido importantísimo y va a seguir siéndolo, pero como tenemos un crecimiento que está cayendo, digamos, de los niveles de 7%, niveles alrededor de 5,5%, queremos continuar, digamos, con un crecimiento muy fuerte en los siguientes. Entonces, el primer eje es tratar de insertarnos. ¿Cómo diversificamos? Una forma, y lo hemos visto, es tratar de insertarnos a cadenas de valor globales. Digamos, ver la demanda externa y empezar a entender qué más se puede estar pidiendo en el Perú y ver qué sectores tenemos acá que, de alguna manera, están marginalmente despegando, claro. Y, digamos, acuicultura es un caso, y que tal vez entender exactamente qué puede más hacer el Estado para ayudar. A veces es innovación, a veces es normatividad que está mala, que hay que cambiarla, claro. O ver otros sectores como metalmecánica, que están, digamos, ya han despegado de alguna manera, pero todavía no son macroeconómicamente relevantes, ¿no? Entonces, sectores conexos, obviamente tenemos que hacer cosas conexas a lo que ya estamos produciendo. Claro. Ese es el primer gran eje. El segundo eje es el eje de la diversificación productiva, el primer eje. El segundo eje es el eje de la reducción de sobrecostos y sobreregulaciones, ¿no? Si queremos un Estado que apoye trabajo en el sector privado, tiene necesariamente que reducir los costos que se han impuesto sobre el sector privado en los últimos años. Y en ese sentido hay mucha regulación social que en muchos casos tiene objetivos muy importantes y loables, pero que a la hora de escribir la ley no puede ser un poco punitiva para el sector privado. Claro. En ese sentido es un costo muy fuerte para la economía, para la formalización, para el costo de las empresas, etc. Entonces, el segundo gran eje es este eje de reducción de sobrecostos, que debería ser transversal en la medida que, digamos, que favorece a todo el sector privado, ¿no? Claro. El tercer gran eje es el eje de la expansión de la productividad. En general, no hay país que se desarrolle sin aumentar su productividad y muy importante en particular es la reducción de la heterogeneidad de la productividad, porque tenemos un sector moderno, innovador, que ha visto interesantes aumentos de productividad, pero tenemos un sector rezagado, amplio, digamos, informal, MIPE, claro. Que está muy rezagado. Entonces yo creo que es muy importante. El sector moderno, naturalmente, con los otros ejes se va a beneficiar, pero si no hacemos algo de transferencia tecnológica, mejoras de gestión para el sector rezagado, no vamos a aumentar tanto la productividad media de la economía, ¿no? De acuerdo. Hablando sobre el tema de la eliminación de sobrecostos necesarios, incluso se habla de la creación de una dirección que se encargaría de monitorear este tipo de regulaciones. Pues vamos a adecuar una dirección que ya existe, que es la Dirección de Políticas de Regulación. De acuerdo. ¿No? Pero tenemos que tener, digamos, porque muchas veces una de las cosas que pasa es que el sector privado tiene un diálogo con el ministro sobre cosas que quisiera mejorar, pero para darle realmente seguimiento necesitamos a alguien que esté pues a tiempo completo dedicado realmente a mejorar la regulación social, con muchos estudios, porque es muy importante, esto es muy técnico, es muy importante encontrar microeconómicamente cuál es la mejor manera de lograr los objetivos, porque a veces, como digo, los objetivos en regulación, en salud, trabajo, ¿no? Seguridad, muchas veces los objetivos son muy importantes, pero a veces la ley a la hora de implementarse, a la hora de reglamentarse, simplemente tiene errores, claro, que terminan siendo contraproducentes. De acuerdo. ¿Y cómo va a funcionar esta dirección? O sea, ¿va a monitorear permanentemente todos los sectores de la economía? ¿Va a juntarse con gremios? ¿Cómo? Bueno, nosotros tenemos claramente el Ministerio de la Producción. Ajá. Tiene que tener una relación muy cercana con el sector privado, ¿no? Creo que ha habido cierta relación, pero creo que la relación tiene que profundizarse. Y nosotros tenemos reuniones pues cada 1 o 2 semanas con la SNI, por ejemplo, con la CONFIEP tenemos reuniones. Tenemos que, obviamente, escuchar qué es lo que está diciendo el sector privado, porque creo que, por ejemplo, algo que dicen de manera transversal todos los gremios es
la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí, todo el mundo, ¿no? todo el mundo dice que eso fastidia. Eso te fastidia bastante, entonces claro. ahí tenemos que trabajar y estamos trabajando con... Naturalmente, el Ministerio de la Producción tiene que trabajar con otros ministerios, ¿no? Y estamos trabajando con la ministra Najara de Trabajo un poco para revisar y ver qué hacer con la ley. Claro, Roberto Abusada dice que tú realmente eres el otro ministro de Economía, ¿no? Lo que pasa es que nadie de los ministros anteriores ha tomado ese rol y ese es un poco el rol que vendría a tomar tu ministerio, claro, el rol de al implementarse este plan. Exactamente, ¿no? el rol de producción, el Ministerio de Producción, claro, digamos, ha estado muy sesgado hacia la pesquería y no suficiente hacia la industria, las MIPES. Claro. Y si consideramos que la pesquería es 1% del PBI y la industria es 16%, y si hablamos de nuevos motores, estamos hablando de toda la economía, creo que hay que, de alguna manera, asignar los tiempos del ministro también de manera óptima, ¿no? Claro. Para el país es más importante que realmente tengamos una diversificación productiva y sigamos creciendo, ¿no? De acuerdo. Ahora, se habla también de que se va a crear un sistema para facilitar el pago de impuestos. ¿De qué se trata esto? No, lo que hemos dicho es que vamos a trabajar con la SUNAT para seguir facilitando el pago de impuestos, particularmente para las MIPES, ¿no? Ajá. La SUNAT y el MEF, ¿no? Pero sí se habla de un sistema de planilla electrónica. Ah, claro. No, yo pensé que no estamos creando una institución. No, claro, no es que estamos creando una institución, sino que estamos viendo las maneras de, con un sistema de planilla electrónica, justo con la SUNAT, estamos afinando un poco los términos. Pero creo que lo importante es que esta no es un plan para crear muchas instituciones. No, sí, queda claro. No, la cosa es usar lo que existe, porque las direcciones que existen, en general tienen ya muchas atribuciones, y es importantísimo en este trabajo algo que el Estado no hace muy bien, que es la coordinación intersectorial. Sí. ¿No? Los ministros muchos estamos viendo nuestros sectores y esta manera es una forma de hacerlo intersectorialmente. Nosotros, si recuerdas, cuando el plan, nosotros llegamos al gobierno, a trabajar en el gobierno, el plan era el plan de industrialización. Y nosotros dijimos, no hay ninguna razón para acotar y reducir los objetivos de este plan a solo la industria manufacturera. Claro. ¿No? En el fondo, la industria de manera moderna, como los economistas lo ven, incluye también la industria de servicios, ¿no? Gastronómica, turística, etcétera, ¿no? Entonces, veamos en qué más podemos crecer, no para reemplazar, ni mucho menos, sino para añadir. Porque no queremos crecer no 5,5, sino queremos crecer 7. Y queremos que el plan le pueda dar 1.5% de crecimiento. De acuerdo. De hecho, algo muy positivo que tiene este plan, que va en línea con lo que tú dices, es que se temía que un plan de industrialización fuese a crear, por ejemplo, incentivos tributarios, en fin, para apoyar industrias específicas, y no, esto es una suerte de política transversal para apoyar a todos los sectores, no solamente a la manufactura. Claro, ¿no? Es muy importante en general transversal en la generación de bienes públicos que ayudan a todos, y hay momentos que hay que ser específicos, por ejemplo, ¿no? En agricultura, cuando ayudas a la agroexportación, hace permisos fitosanitarios, eso nadie va a estar en desacuerdo con ese tipo de cosas, ¿no? Hay cosas que benefician a cierta industria que tienen, pero que no significan, pues, regresar a los errores del pasado, ni generar, distorsiones artificiales, ¿no? Si hay una distorsión en la economía es distinto. Por ejemplo, en el Perú se innova muy poco, ¿no? Y porque hay una economía política de la innovación, digamos, y cuando no hay incentivos para la innovación, porque si uno hace una innovación y la innovación es exitosa, otros se apropian también te copia. Si pierdes, eres el único en perder. Eso tiende a ser más imitador más que innovador. Y tenemos que fomentar la cultura innovadora e emprendedora. De acuerdo. Bien, vamos a seguir una pausa y regresamos a seguir conversando con Piero Essi, ministro de la Producción, sobre el plan de diversificación productiva. Bien, estamos de vuelta con el ministro de la Producción para seguir hablando sobre el Plan Nacional de Diversificación. Hay muchos de los objetivos que se plantean en este plan que suponen coordinación con un montón de entidades, ¿no? Y eso yo creo que dificulta conseguir estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la importancia de los clústeres, de los parques tecnológicos, de los parques industriales, pero para hacer todas esas cosas se necesita coordinar con municipalidades provinciales y distritales, que de hecho son muchas veces las que ponen las principales trabas para la inversión, ¿no? ¿Cómo se va a lograr eso? Bien, en general, nosotros hemos puesto una serie de instrumentos potenciales y vamos a trabajar de manera idiosincrática. No vamos a ver cada caso en particular. No creo que deberíamos pensar que este plan es un plan que va a generar, pues, 30 parques industriales, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que en realidad, como Estado, tenemos que darnos cuenta que tenemos que trabajar de manera mucho más cercana y coordinar.
y algunos efectos no van a ser inmediatos. Esto es un plan de 15 años. Claro. Esto no es un plan en que vamos a ver todos los efectos. Yo creo que si somos efectivos y logramos reducir algunos sobrecostos, creo que el eje 2 de sobrecosto de regulaciones sí puede tener un efecto más de corto plazo, ¿no? Pero en general, los otros efectos son de mediano y largo plazo. Y hay que trabajar, hay que seguir. Nosotros no podemos resignarnos a que el Estado no funciona. Claro. Porque el Estado, si seguimos con el Estado que tenemos, nunca vamos a lograr el desarrollo económico. Entonces estamos forzando justamente ese tema de relación intersectorial con regiones. Yo espero ir los siguientes días a las regiones. Ya tengo programado un viaje a Ucayali este fin de semana para un poco también trabajar, porque creo que el Perú a veces no trabajamos mucho ¿no? con las regiones, y hay barreras al crecimiento regional. Se puede identificar a veces por qué ciertas regiones crecen, por qué ciertas regiones no crecen, y eso de alguna manera conversa con el tema de los motores. Claro, ¿y cómo se va a lograr articular ese trabajo? Porque, por ejemplo, el Ministerio de Economía tiene la herramienta, tiene un garrote, ¿no? Que es la caja, no tiene los recursos, tiene el control de los recursos. ¿Cómo va a ser Produce? Por ejemplo, ustedes hablan mucho sobre la importancia de la infraestructura de transporte, ¿no? Cosa que es absolutamente cierto. Crucial. Pero ¿qué puede hacer Produce para, por ejemplo, incentivar a una región que desarrolle su infraestructura de transporte, o incluso para ajustar al propio Ministerio de Transporte? Bueno, en realidad Transporte es el ministerio en el cual el gobierno central tiene más control. De todos los gastos en transporte, las comunicaciones son los que más control. O sea, que hay menos. Bueno, este no es el plan del Ministerio de la Producción, es el plan del presidente Humala. O sea, digamos, este plan ha sido muy coordinado con el MEF, y con otros ministerios, y en ese sentido tiene un soporte pues muy fuerte políticamente dentro del gabinete. El problema siempre es a la hora de ejecutar, porque un Estado débil significa que los ministros no siempre hacen lo que quisieran hacer, ¿no? Pero creo que hay que entender que esto no es un ministerio, que este es un plan solamente que fue ideado por nosotros sin discusiones, ¿no? No es el plan de Piero Gessi. No, ni mucho menos. Acá tenemos una discusión muy amplia que hemos tenido con el MEF en particular, que es al final pues el que da la caja, ¿no? Claro, entonces van a tener que trabajar de la mano con el MEF, porque y con ahí todos, está el con principal... MINCETUR, con el MEF, MINCETUR para las cadenas de valor globales, con el Ministerio de Trabajo. Ya estamos trabajando con la ministra Najara. Yo menciono el MEF porque el MEF es el que tiene la zanahoria y los garrotes, ¿no? Lógico, ¿no? Es imposible no trabajar con el MEF cuando tenemos un trabajo muy conjunto, ¿no? De acuerdo. Sí. Hay una parte bien interesante que es que habla sobre la importancia de la educación y la capacitación de los trabajadores, ¿no? Y de hecho se hace un planteamiento muy interesante. Se plantea este observatorio productivo laboral que brindaría información, ¿no? sobre qué tipo de profesiones son demandadas. Hay un desfase, como hemos hablado con Jaime Saavedra, hay un desfase entre lo que la gente estudia, o lo que los chicos estudian, y las demandas de las empresas, ¿no? Y tienes un problema adicional, que es no hay incentivo para capacitar al trabajador dentro de la misma empresa, porque si tú capacitas mucho a tu trabajador se te puede ir a la competencia. Entonces no llegas a ganar todos los beneficios de capacitarlo. Entonces tenemos una población que está realmente poco capacitada, y si queremos realmente transformar productivamente el país, tenemos que transformar nuestras capacidades productivas, ¿no? O sea, Perú no puede producir pues iPhones en este momento, ¿no? Tenemos que ser conscientes con el nivel de educación y sobre todo lo que se llama el mismatch, ¿no? El desfase entre la demanda y la oferta. No tenemos las capacidades, hay que fortalecer esas capacidades. Tal vez en algunos 15 años o 20 años pues tenemos una producción mucho más sofisticada. Ahora, a mí me parece que todo este planteamiento, con el que además yo estoy de acuerdo, y me parece además muy visionario, inteligente, va absolutamente en contra de lo que está sucediendo en el Congreso con el caso de la ley universitaria, que es una ley que yo entiendo que el gobierno apoya, que es una ley que básicamente lo que le entrega es el dirigismo de la ley de las universidades al Estado, y establece pues estándares absurdos que ni siquiera se pueden cumplir en otros países. Yo no estoy convencido, no me da la impresión que el gobierno apoye la ley de la universidad. El gobierno apoya una regulación en la educación, y el ministro Jaime Saavedra explicará, pero no es la misma que la que está en el Congreso. No hay una posición oficial del gobierno a favor del proyecto de ley. De ese proyecto de ley, quisiera, lo que entiendo por el ministro Saavedra es que no es, hay cosas que se pueden, yo creo que la ley, hay problemas en el sector universitario, en el sector educativo y en general, y que hay que regular y hay que encontrar la mejor manera. Yo no creo que el proyecto de ley sea en su versión actual el definitivo ni el que el gobierno apoyaría, ¿no? De acuerdo. Y hay un último tema que quería conversar, que es que al margen de todas estas cosas que en verdad son bien positivas y parten de un análisis muy serio que se ha hecho,
hay cierto, si queremos llamarlo de alguna manera, dirigismo en una sección del plan, que es toda esta parte donde se propone que el Estado va a identificar cadenas de valor, oportunidades de negocio, va a darle financiamiento a emprendedores, a proyectos de innovación. Eso existe. Claro, pero, Eso existe. pero el tema es realmente qué tanta capacidad tiene el gobierno para identificar oportunidades de negocio y las mejores formas de hacer negocio. ¿Realmente qué tan bueno es el gobierno para eso? No, yo creo que el gobierno no es muy bueno para eso. Yo no leería el plan como una forma de dirigismo, porque justamente creemos que el gobierno en su capacidad actual tiene, lo que tiene que encontrar el gobierno más bien es ver, digamos, primero hay estudios que hacen grandes consultoras que encuentran, digamos, qué sectores potenciales existen en el mundo y cómo las capacidades productivas del país se podrían insertar a través de cadenas de valor. Política comercial, puedes trabajar a través de los tratados de libre comercio ya existentes o trabajar, digamos, a través de la Alianza del Pacífico y ver cómo estratégica. Política comercial mucho más estratégica, por ejemplo, ¿no? Segundo, entonces, como dije, no es una idea de priorizar ex ante sectores, sino encontrar criterios de cómo podemos trabajar. Y como dije, en algunos casos existe una falla de mercado. Por ejemplo, poca innovación, poca capacidad productiva, ahí el Estado puede ayudar con fondos para innovación que ya existen, ¿no? Porque es una falla de mercado Ahora, ¿cómo escoges a quién le das los fondos de innovación? O sea, siempre hay un grado de arbitrariedad en el asunto, ¿no? Bueno, siempre, a ver, la idea, de alguna manera, digamos, un plan, de alguna manera sugiere que los agentes siempre funcionan en base a incentivos, pero que el mercado no siempre llega a la solución óptima, ¿no? Eso es, digamos, es como tuvimos crisis económicas, hemos tenido, y acá podemos estar de acuerdo o no, la educación a nivel primaria o el transporte, solo el libre mercado absoluto no ha llegado a las soluciones óptimas. El mercado casi siempre te llega a una solución social óptima, pero a veces no. Cuando pasa que tienes bienes públicos, por ejemplo, el Estado interviene. Entonces el Estado interviene en educación, el Estado interviene en generación de infraestructura, porque simplemente las ganancias sociales son mayores que las privadas, entonces se subprovisiona, ¿no? Cuando tienes que la rentabilidad social es mayor que la privada, se construyen menos carreteras de lo que sería óptimo, y por eso el Estado tiene un efecto en la construcción de infraestructura. Perfecto. Ministro Besi, muchísimas gracias. Gracias por venir a Rumbo Económico. Muchas gracias. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.